Hola, hola, buenas noches. Bienvenido a su programa de productos orgánicos y asesorías EMA. El programa de los miércoles, un programa netamente técnico. Estaremos hablando en este caso particular del cultivo de la parchita, de la maracuyá, con problemas con fusarium, ¿ok? Saludos, Jaime. El fusarium es determinante en todos los cultivos. Y siempre les digo, o sea, si usted maneja fusarium, usted controla el cultivo. Manejar fusarium es la clave del éxito en nuestra producción. Es un manejo integrado, pero es clave. El fusarium es el que abre la puerta de entrada a todas las patologías de los cultivos, ¿ok? Es el que le da la debilidad a las plantas. Y estaremos hablando hoy específicamente sobre la maracuyá, que es muy sensible al ataque de fusarium, ¿ok? Es muy sensible al ataque de fusarium. Entonces, todo esto parte de una buena planificación. Antes de empezar un cultivo tenemos que planificar todo, ¿ok? Como siempre les digo, garantizar el agua, garantizar los nutrientes y garantizar un buen manejo con protecciones de bioseguridad. Eso es lo principal. Tenemos que saber el marco de plantación. En el caso de la parchita, el caso de la maracuyá, tenemos que saber el marco de plantación. ¿Qué distancia entre plantas tenemos que tener? ¿Ok? Para un buen manejo de la parchita se recomienda 2,5 metros cuadrados de lado y lado. 2,5 por 2,5. ¿Por qué 2,5 por 2,5? Porque ahí va a tener mayor facilidad para hacer sus prácticas, sus podas, hacer manejo. Es más efectivo. Con 1600 plantas por hectárea. 1600 plantas por hectárea de parchita. ¿Ok? 1600 plantas. Tienen que planificarse a 1600 plantas, no a una sobrepoblación. No a una sobrepoblación. Miren, es preferible no sembrar la hectárea si no tiene la distancia completa, pero que dé un marco de plantación considerado. ¿Ok? Si tienes media hectárea, bueno, no vas a meter 1600, metes 800 y garantizas tu producción para que estés cosechando a los 5 meses, más tardar a los 6 meses, ¿ok? Fíjense, yo he visto cultivos de parchita aquí en Venezuela que se han tardado hasta 8 meses. 8 meses para dar producción. Quieren exagerar un poco con las dimensiones de la siembra. Hay que manejar el marco de plantación, eso es clave, ¿ok? Y más lo delicado que son ellas. Son súper delicadas y son súper susceptibles al ataque de fusarium. Entonces, el programa de hoy está destinado a hablar sobre este cultivo específico, ¿ok? Sobre la parchita. Nos estaremos enfocando en la parchita, en el manejo de fusarium. Toda la semana estaremos hablando de un cultivo nuevo, ¿ok? Escríbanme y me dicen: Miguel, quiero que esta semana hablen de este cultivo. Entonces, dependiendo la cantidad de demandas que tengamos, o sea, del cultivo que quieren que evaluemos, haremos el live, ¿ok? Haremos el programa técnico de los miércoles y lo reforzamos el día viernes a las 20 horas de Venezuela, que es el programa oficial de productos orgánicos y asesoría EMA, ¿ok? Ese siempre va todos los viernes a las 20 horas de Venezuela. Si no lo hacemos el viernes por causas ajenas, lo estaremos repitiendo el día sábado. El sábado va con la promo live, ¿ok? Pero siempre los viernes a las 20 horas de Venezuela, ¿ok? Entonces, esta semana estaremos abordando el cultivo de parchita o maracuyá. Fíjense, ahí les traje esta foto, ¿ok? Esta foto no es de ningún cultivo, ¿ok? Es una imagen hecha por IA. ¿Por qué es una imagen hecha por IA? Porque aquí podemos evaluar la afectación
de la parchita cuando el fusarium ya es endofito, ¿ok? Cuando ya está dentro de la estructura de la planta. Y eso es lo que tenemos que nosotros evitar, controlar y prevenir, ¿ok? La prevención empieza con una buena planificación. Fíjense, cuando subí el video para hacer la invitación al live de hoy, hubo un comentario muy puntual. El agua. Sí, las horas de riego son claves, ¿ok? Este cultivo es súper delicado, pero con un buen manejo lo hacemos sencillo. Todo es manejo y todo se basa en una buena planificación. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es garantizarle el agua, ¿ok? Garantizar el agua, garantizar los litros de agua por cada fase, la forma de aplicársela, la hora que voy a aplicar esa agua. Eso es clave. Los nutrientes que voy a aplicar. Tengo que aplicar nutrientes tanto radicular como foliares. También tengo que establecer un horario. Tengo que tener una programación. Una programación para este tipo de fertilización. Y el manejo es clave, señores. El manejo es clave. El manejo básico, el ABC del manejo. Pediluvio o posetas, como le dicen en muchos países, con hidróxido de calcio, que es lo más económico. Hidróxido de calcio. Olvídense del amono cuaternario y otros químicos ahí, no. Compren cal agrícola o cal común. Eso es hidróxido de calcio. Eso cumple su función. ¿Ok? Eso degrada, eso mata al orgánico. Es por eso que yo les digo que no hagan las extracciones de ácidos húmicos con hidróxidos. ¿Ok? Porque el hidróxido destruye todo lo orgánico. Degrada todo. ¿Ok? Y cuando hace esa degradación, activa metales pesados como el cadmio. Entonces, el hidróxido sirve para la desinfección, para el pediluvio, ¿ok? Para matar esos organismos vivos que van en los zapatos de un lote a otro. Eso es clave. La poseta, eso es económico, establecerla en la entrada de su lote. La desinfección de las herramientas, muy clave, hay que tener eso como cultura. Desinfectar las herramientas, ¿okay? Monitoreo diario, o sea, vamos a quitar material vegetal muerto que estén en las plantas, que estén afectadas, pero no lo vamos a lanzar al piso, no. Nos llevamos una bolsita, un saco, una cesta y eso va ahí, y sacamos todo ese material, lo llevamos a una fosa bien lejos de nuestro cultivo y le vamos a aplicar cal también. Vehículo que ingrese a su unidad de producción, hay que desinfectarlo. Todo hay que desinfectarlo. Hay que trabajar con la teoría limpio sobre limpio. ¿Ok? Y todo lo que entra es sospechoso que venga con alguna afectación. Así que apliquemos una desinfección. Tío, bendición, gracias. Entonces, la desinfección es clave en esta planificación. Ese es el ABC. ¿Ok? El ABC. Y la concientización de los productores. La concientización del personal que trabaja con usted. Usted tiene que tener ese personal feliz, que le trabaje en horas frescas o en horas de la tarde-noche. Usted no quiere estresar la planta. Así como uno se estresa, las plantas también se estresan. Entonces hay que evitar estresar las plantas. Y una buena concientización del personal que labora con usted, le aseguro que eso va a ser garantes del éxito, ¿ok? Garantes del éxito. Ese es el ABC de manejo para todos los cultivos, ¿ok? Y aquí en Productos Orgánicos de Soria Gema se los obsequiamos, ese plan de manejo. Anótenlo. Lo único que necesitan es hidróxido de calcio, o sea, cal común. ¿Ok? Cal común. Ustedes simplemente aplican eso y van a ver las mejoras en su cultivo, ¿ok? Ok. Luego que ya hicimos nuestra planificación, nos movimos en la matriz de Eisenhower, importante, urgente, acuérdense, agua, importante, urgente, acuérdense, nutrición, importante, urgente, manejo, y en ese importante, urgente, la planificación del marco de plantación. 1600 plantas por hectárea de parchita, 1600 plantas, no se pongan a sobrepoblar porque la humedad le causa afectación. Al fusarium le encanta las zonas húmedas, ¿ok? Al fusarium le encanta la competencia. Al fusarium le gusta la proliferación, es más rápida porque él actúa
sexual y asexual. Es por eso que muta tan rápido. Y hay que entender algo. Entiendan algo. No existen plantas resistentes. Te puede ser resistente a ese lote. Al siguiente lote ya no es resistente porque ya el Fusarium mutó. ¿Ok? Mutó. Es por eso que tenemos que convivir con él. Hay que convivir con el Fusarium. Tenemos que convivir con el Fusarium. El Fusarium se maneja. Hasta ahora no existe ningún químico que lo elimine. Igual que los nemátodos. ¿Ustedes saben qué cantidad de nemátodo habita el suelo? ¿Y usted cree que existe un nematicida? Eso es un ecosistema que existe allá abajo de nemátodos. Es un ecosistema que existe allá de microorganismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener el equilibrio en el suelo. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillo. Le damos una buena hidratación a las plantas. Buena hidratación a capacidad de campo. No podemos estar negando el terreno. Capacidad de campo dependiendo de la textura que tenga su suelo. De las propiedades que tenga su suelo. Una buena nutrición. Una nutrición, si es posible, con fertilriego. Una nutrición que la haga en horas nocturnas, según la metodología EMA, ¿ok? La metodología EMA tiene los sistemas de riego y eso se llama riego de nutrición, que es en horas nocturnas. En horas nocturnas la planta está más relajada, no tiene que hacer tanto metabolismo, simplemente se adecúa a su nutrición, ¿ok? Entonces eso es importante, una buena nutrición y el manejo. Pero la clave del cultivo de parchita, por ejemplo, aquí en Venezuela, el marco de plantación de 1.600 plantas por hectárea, no se excedan de ahí. 1.600 plantas por hectárea le garantiza el éxito. ¿Por qué? Porque mejoro la humedad, mejora la aireación, puedo observar mejor y hago mis podas puntuales, ¿ok? Brion, buenas noches, bienvenido. Entonces, el cultivo de parchita no es difícil, señores. Simplemente es manejo. La sobrepoblación es lo que causa la mayor afectación. Y claro, hay muchas casas que le quieren vender químicos, que le quieren vender fertilizantes. El Fusarium, cuando está como en forma de endofito, es súper agresivo con las plantas de maracuyá, ¿ok? Brion, si lo puedes hacer en horas de la tarde-noche, mucho mejor. En horas de la mañana, dale un riego de hidratación a capacidad de campo para que esas plantas aguanten todo el día, ¿ok? Y en la noche le da esa alimentación, ese flushing que le vas a dar para que estén relax y hagan su función tranquilo. Ingeniero, buenas noches. Y en el tricoderma podría contenerlo. Claro, tú puedes aplicar tricoderma, ¿ok? Pero recuerden que tiene que haber un equilibrio en el suelo. Cuando tú aplicas tricoderma, tienes que saber que el tricoderma no solo va a atacar el Fusarium, el tricoderma va a competir con los otros microorganismos. El tricoderma tiene una capacidad de antibiosis buenísima. Es por eso que tenemos que aplicar en forma razonable, porque hay muchos microorganismos que cumplen una función específica, ¿ok? El tricoderma es buenísimo, ¿ok? Mientras se aplique adecuadamente, ¿ok? Hay que aplicarlo adecuadamente. Pero sí, el tricoderma es clave. Tricoderma y nutrición y otros microorganismos endógenos que empiecen a multiplicar sus propios microorganismos en el sitio. Eso es el garante de que tu planta va a estar sana. Por eso que yo les digo en los videos que el equilibrio del suelo es la clave de todo. Porque cuando tú manejas el equilibrio del suelo ya estás controlando al Fusarium. Fusarium es un hongo del punto de investigación. Es un hongo que sorprende cada día. La forma de reproducción, cómo muta y cómo afecta a los cultivos. Miren, Fusarium existe en el suelo. El Fusarium puede permanecer muchos años ahí. La quema no le hace nada. La quema no le hace nada. Los químicos no le hacen nada. Simplemente les controlan la población. O sea, no hay ningún químico, ningún fungicida que sea selectivo. El fungicida simplemente va a atacar a la mayor población que exista. La mayor población que exista de hongos. En este caso, el
En este caso, el Fusarium, hay que mantenerlo controlado, y cuando tiene mayor población es que la reduce cuando le aplica los fungicidas. O sea, no existe un fungicida selectivo. Ellos matan microorganismos buenos y microorganismos malos, o sea, que son patógenos. Entonces, fíjense, hablemos un poco de la parchita o maracuyá. Es una planta excelente. Es una planta que con un buen manejo alcanza los resultados esperados. Y fíjense lo interesante, por aplicación de tanto insecticida, a esos amigos que les gusta aplicar insecticida, y aquí en Venezuela todavía seguimos aplicando las moléculas que la FAO sacó de circulación, aquí todavía son comerciales. Nos está eliminando los polinizadores de este señor y tenemos que hacer polinización manual. Entonces fíjense, tenemos una planta débil, y le vamos a hacer el proceso de polinización en horas de mediodía o tarde-noche, la vas a estresar. Cuando está la fase de floración, requerimos de nuestros polinizadores. No estoy diciendo que la polinización manual no sea efectiva. Sí es efectiva, pero no es eficaz. Y estreso la planta. Y muchas veces no son los resultados esperados, ¿ok? Entonces, ¿cómo manejo el Fusarium en la parchita? Primero, evito zonas húmedas. La humedad es clave. Reducción de las zonas húmedas. Saber cuándo regar, cómo regar y dónde regar. La nutrición. La nutrición es clave. Tengo que aplicarle microorganismos endógenos de ese suelo. Olvídense de usar peróxido. No estén utilizando peróxido para desinfección, porque cuando usted desinfecta, usted elimina microorganismos buenos y microorganismos patógenos. Y aparte que irrita a las raíces y debilita la planta. Entonces tenemos que conservar y multiplicar los microorganismos que se encuentran en ese suelo. Mantener un equilibrio en el suelo. ¿Cómo lo hago? Con ácidos fúlvicos, con ácidos húmicos. Hacemos extracciones de ácidos húmicos de cualquier fuente de humus que tenga, si es humus natural mejor, o humus de lombriz o leonardita, lo que tenga a su disposición, pero lo hacemos mediante la presión osmótica, con una presión salina pasiva. Esa es la clave. Y una vez que tengamos eso, lo aplicamos cada 6, 7, 8 días o entre 4 días. Entre más aplique, mejor vas a tener el terreno, va a haber más vida, y al haber más vida, el terreno va a ser más fértil, va a haber más actividad, el Fusarium va a estar más entretenido, ¿sí? Va a estar más entretenido porque está compitiendo en su fase de saprófito, ¿ok? Un hongo saprófito es que se encarga de descomponer, ¿ok? Se encarga de descomponer material vegetal en descomposición, madera, materia orgánica, siempre va a estar, por eso que en el suelo está presente. Y le encanta la humedad. Entonces el Fusarium hay que tenerlo con vida. Entre mayor vida hay en su suelo, mayor competencia tiene. Ok, ya pasamos de la parte saprófito y resulta que las semillas venían infectadas con Fusarium. Hay casos aquí en Venezuela, semillas certificadas que vienen con Fusarium, no están cumpliendo con las normas fitosanitarias. No sabemos qué están pasando con las casas que nos venden estas semillas certificadas. O simplemente las plántulas ya vienen infectadas, compraron unas plántulas infectadas, también es el caso. O que cuando germinaron tenía mucha debilidad, el Fusarium estaba esporulando, estaba en su mejor fase y pasó a ser endofito. Esa es la parte, ese es el dolor de cabeza del productor de parchita y de todos los cultivos, cuando este señor Fusarium deja de ser saprófito y pasa a ser endofito. Cuando este señor pasa a ser endofito, ocurre algo. La planta se debilita. Ya la savia no se mueve como tiene que moverse. Hay una especie de embudo desde la raíz
hasta el tallo, que no deja que pase por ahí agua, que no deja que pase por ahí nutrientes, y se va acumulando esa humedad porque a él le gusta estar así, en esa humedad. Por eso que dice, no, una pata negra, pata negra. Bueno, esa patica negra es la zona que a él le gusta, ¿ok? Porque tiene todos sus alimentos ahí disponibles. Y cuando la planta está débil, ¿qué pasa? Viene la hormiga, viene el bachaco, viene el coleóptero, vienen insectos, vienen bacterias, vienen otros hongos. Entonces, el fusarium es la puerta de entrada de todos estos patógenos. ¿Y cómo lo manejamos ya cuando es endofito? Sencillo. Sencillo, señores. Empezamos a recolectar material vegetal, a eliminarlo. Las podas sanitarias aquí son clave. Podas sanitarias nocturnas o mañana, tempraneras. Antes de las 9 de la mañana, desinfección de las herramientas. Desinfección de las herramientas. Darle una buena nutrición. ¿Sí? Denle una buena nutrición. Y después que ustedes hagan esas podas con sus herramientas desinfectadas, limpiándose en el pediluvio, dándole una buena nutrición y hidratación, es que vamos a aplicar un fungicida. Un fungicida que vaya a irritar la membrana, que oxide a este hongo y que cuide los radicales libres de la planta infectada. Te lo tenemos, si estás en Venezuela, tenemos Noma Fusarium, ¿ok? Noma Fusarium es un fungicida, bactericida, insecticida totalmente orgánico. Es un proceso de extracción de metabolitos secundarios, pero que la clave de él es que tiene que ir acompañado de una buena nutrición y una buena hidratación y el manejo. Y no debilita la planta. En muchos casos, cuando usted aplica un fungicida, debilita la planta. Es como que si usted se inyectara antibióticos sin requerirlos. No, me va a inyectar antibióticos y no estoy comiendo bien, no me estoy hidratando. ¿Qué va a pasar? Se va a enfermar, se va a empeorar. Con la planta pasa exactamente lo mismo. Si usted tiene una planta débil y le va a estar dando un tratamiento con un químico residual, no va a tener éxito. Si no le hace una poda sanitaria, no va a tener éxito. Si no establece sistemas de bioseguridad, no va a tener éxito. Entonces, la agricultura es sencilla, ¿ok? Es sencilla. Mantengamos el equilibrio del suelo y garantizamos el éxito del cultivo. Como les digo siempre, el que controla Fusarium ya tiene el éxito garantizado, porque el Fusarium es el que abre las puertas a los demás hongos, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Les recuerdo que los live del viernes y los live técnicos quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Ustedes se van ahí al enlace de nuestro perfil, le dan clic ahí y pueden ver este live con más calma y pueden sacar sus preguntas, dudas y me hacen la pregunta por TikTok, mira, o por YouTube. Miguel, mira, tengo esta situación, mira que tú dijiste esto, ¿cómo lo podemos poner en práctica? ¿Ok? Esto es Fusarium, ataque de Fusarium, específicamente Fusarium endófito. ¿Ok? Entonces, el manejo para todos los cultivos es igual. El comportamiento del Fusarium es exactamente igual. Y les digo, la clave del Fusarium es mantener equilibrio en el suelo. Mantenerlo como saprófito. Y cuando apliquemos tricoderma, Beauveria, no excedernos en su aplicación. Mantener un equilibrio en el suelo. A todos los cultivos. Todos los cultivos lo afecta el Fusarium. Mira, no solo la hoja de los cultivos, tienes afectación tanto de la raíz, es como una especie de embudo. Un embudo que no te deja pasar por ahí nutrientes ni agua. Y le creas una debilidad por donde entran otros patógenos. O sea, por eso te digo, el problema de la agricultura
es el manejo del Fusarium. Tú manejas Fusarium, tienes el éxito ganado. ¿Cada cuánto se aplica en el verde? ¿Qué tienes? Plátano. ¿Tienes moco bacteriano? Mira, al nemátodo lo que los controla es la hidratación y la nutrición. Ellos migran, el nemátodo migra a la raíz, es en busca de hidratación y nutrición. Y los consiguen las raíces en la planta producto del intercambio catiónico. Es por eso que se hacen esos nodulitos que están ahí. Pero tú tienes un suelo bien hidratado y nutrido, ya no tienes problema con nemátodo. De hecho, EmaPro, el potente fertilizante orgánico, por sus propiedades de regenerador de suelo y porque conserva humedad, o sea, le da mayor, es como que aplicaras ácido húmico, que mejora también la textura del suelo. Eso reduce la incidencia de los nemátodos en las raíces. Fíjate, para manejar moco es sencillo, es el mismo manejo. La poda sanitaria con una buena nutrición y aplicas Noma Fusarium. Noma Fusarium. Donde tengas afectación, fumigaste. Sacaste ese material que tengas ahí del cultivo de una. No lo dejes en el cultivo, en un saco, en una cesta, y luego le echas cara a ese material. Con ese material infectado con bacterias, no hagas compost, no hagas nada. Elimínalo, quémalo, para que no propagues más eso en tu unidad de producción. Ya tenía Fusarium en la planta de tomate y lo controlé orgánico, pero me funcionó. No, fíjate, lo que pasa que la Solanaceae es más que todo manejo. Ahí tienes que cuidar tanto la humedad como la hidratación. Y la poda es clave. La poda es clave. Y esa asociación que hiciste de esas dos Solanaceae, pues de ají y tomate, no es muy buena, porque las plagas del tomate te la agarra el ají. Entonces hay que ser cuidadoso también con ese tema de planificación. Pero con una buena hidratación y nutrición y poda sanitaria, un buen manejo, bioseguridad, controlas el Fusarium. Controlas el Fusarium. Por eso esto ataca a todos los cultivos. Fíjate, la entrada del moco, del moco bacterial que tienen los plataneros, es producto del Fusarium. Miguel, pero ¿cómo eso va a ser producto del Fusarium si es una bacteria? Porque debilitó la planta. O sea, el Fusarium le corta el paso de agua y nutrientes a la planta. Y eso se hace un cuello de botella ahí. Y por eso es que empieza a descomponerse las raíces. Y él empieza a viajar. Y entre más débil esté la planta, mejor, porque esos azúcares están más libres. Y ahí entra moco, entra la cigatoca, entra cualquier perforador, cualquier coleóptero, porque le estás dando la entrada, tienes una planta débil. Pero si tú manejas ese Fusarium de una, lo irritas, mantienes tu poda sanitaria, una buena nutrición, una buena hidratación, no vas a tener ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces, manejen Fusarium, es la clave. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y les recuerdo que nuestros productos están disponibles a toda Venezuela, ¿ok? Nuestros productos solo están disponibles en Venezuela. Hacemos envío por MRW o Zoom. El live oficial de producto orgánico de Sorias EMAC es el día viernes a las 20 horas de Venezuela, ¿ok? Seguiremos hablando de este tema, de la parchita o maracuyá con el Fusarium. Gracias, gracias. No, lo que pasa es que el comportamiento del Fusarium es igual en todos los cultivos. Es exactamente igual. Entonces hay que verlo. Y Zoom, ¿tienes Zoom por ahí? Para cacao también te funciona, ¿ok? Mira, ¿y en qué parte estás tú? Si no está MRW, Zoom llega para allá. Pero alguno de esos dos llega. Para cacao es buenísimo, ¿ok? Para cacao es buenísimo. Ah, bueno, pues debes tener algo cerca donde esté un MRW o un Zoom. Debes tener ahí un centro de acopio. Si no, te lo mandamos por autobús. Escríbenos al privado y ahí nos organizamos. Entonces,
el Fusarium se comporta exactamente igual, fíjense, en el maíz. Por ahí yo le puse un video de una planta de maíz infectada con Fusarium. Infectada con Fusarium. Entonces hay que entenderlo. Hay que entender el Fusarium. El Fusarium es un cuello de botella. Y al formarse ese cuello de botella es donde empieza la afectación de la planta porque no le está llegando la comida. Así usted le dé, la comida no le está llegando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, con la poda sanitaria no solo está retirando el material vegetal que está muerto, ¿ok? Y que puede afectar a otra planta, ¿no? Está aumentando la resistencia de esa planta. Buena pregunta, Brion. Fíjate, los microorganismos endógenos son microorganismos que recolectaste del mismo suelo donde tú estás. De ahí donde tienes el cultivo. De ahí donde tienes Fusarium, ahí tú vas a agarrar una muestra de tierra. ¿Cómo lo vas a hacer? Sencillo. Abres un hoyo como de unos 15 centímetros, recoges material, ponte como 1 kilo, lo colocas en una bolsita y lo activas con plátano maduro o con papa cocida, con cualquier carbohidrato libre de gluten y de trigo. Y lo activas ahí. Ahí tienes tus microorganismos, aunque no veas los micelos, porque eso es un mito, que tienes que ver los micelos para recolectar microorganismos de montaña, que no sé qué cosa, no. Te agarra microorganismos endógenos. Para los humanos eso no es visible, ¿ok? No es visible. Los activas, tú vas a ver como en esa bolsita, que eso sí tiene que estar bien cerrada, hermética, que no tenga aire ahí. Tú vas a ver cómo se va a inflar. Por ahí como está en el video, yo monté un video donde recolecto microorganismos de un suelo totalmente desnudo, sin materia orgánica, un suelo de bachaquero, y los activé. Bueno, esos son los microorganismos endógenos que después los vas a pasar a una fermentación láctica donde los vas a conservar y a multiplicar. ¿Okay? Entonces la entrada de todo es el Fusarium. Es correcto. El Fusarium se controla con productos orgánicos. ¿Por qué? Porque tienes que mantener un equilibrio en el suelo. Y acuérdense que los químicos no son selectivos. Ellos van a matar microorganismos beneficiosos como patógenos. No, todo lo contrario. Como tú estás garantizando una fermentación láctica totalmente anaeróbica, el Fusarium ahí no tiene chance. Ahí el Fusarium muere. ¿Ok? Ahí el Fusarium muere y le estás dando vida a los otros microorganismos que están ahí latentes, que son los que van a hacer la competencia con el Fusarium. Fíjate que la clave, escuchen ahí los plataneros, la clave de las tantas que hay para controlar el Fusarium tropical raza 4 es recolectar suelo de ahí donde está la afectación. Ahí donde está la afectación, bueno, porque el Fusarium fuerte está como endofito, irritando y matando a la planta, pero el Fusarium es aeróbico y nosotros activar esos microorganismos endógenos anaeróbicos le vamos a dar competencia y vamos a regenerar ese suelo. Eso es clave, los microorganismos endógenos, ¿ok? Ya el mito ese microorganismo de montaña hay que quitárnoslo, porque cuando usted agarre esos micelos, en esos micelos pueden venir Fusarium. Yo he visto violes, señores, de la forma tradicional, como los vienen haciendo, que hay muchos videos y cuestión, contaminados con Fusarium. Por eso nosotros trabajamos con microorganismos anaeróbicos, trabajamos con arqueas, ¿ok? Porque nos interesa mantener el equilibrio en el suelo. Y le damos esos microorganismos anaeróbicos que van a competir y van a tener neutralizado al Fusarium como saprófito. Y al estar neutralizado ya tenemos el suelo en equilibrio y empezamos a atacarlo. Por ejemplo, Noma Fusarium, él irrita la membrana del Fusarium cuando está como endofito. Cuando tú dices retirar el material, es bueno echarle cal donde estuvo la planta, sí, pero no al terreno, no. Al material que retiraste lo sacaste de tu lote, te lo llevaste bien lejos, tienes una fosa sanitaria bien lejos de tu lote, ahí le colocas cal o lo quemas, pero sácalo del cultivo, que eso no toque el suelo.
Porque tenemos también esa, ¿cómo dice? Ese resabio, esa mala maña de dejar el material ahí. Usted podó, lo metió en un saquito. Podó, lo metió en un saquito. Si puede desinfectar cada vez que pode, mejor todavía. Puede hacer sectores. Trabajar con sectores es súper bueno. Tanto en la parchita, como en el banano, como en solanáceas. Es buenísimo en tomate con sectores. Cuando usted trabaja con sectores es mejor, porque usted establece pediluvios y sitios estratégicos de bioseguridad. Y les digo, y el cambio se nota. El cambio se nota. Y el recorrido. Es como, fíjense, como hacen en las granjas de pollo y de gallinas ponedoras. ¿Qué sacan ahí todos los días? Mortalidad. Todos los días sacan mortalidad. Nosotros todos los días nos quedamos a sacar plantas muertas. No, vamos a empezar a podar. Entonces tenemos una población, por ejemplo, en el caso de pimentón, de 50.000 plantas por hectárea o 45.000 plantas por hectárea. Tenemos que revisarlas todas en una hectárea. Esa es la misión. No esperar que se nos acumule la maleza, no. Usted va revisando y lo va sectorizando. Vamos sectorizando. Tenemos un sector listo, vamos para el otro sector y voy monitoreando. ¿Okay? El monitoreo es clave. Por eso le digo, la concientización de su personal, eso es clave. Usted puede invertir en la tecnología de última generación, pero si usted no capacita y mantiene contento al personal de campo, usted no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y les digo, nosotros combatimos el Fusarium tropical raza 4 y estaba la afectación terrible. Y el punto clave fue la concientización del personal que laboraba con la platanera. Con Bacillus, sí, con Bacillus, pero como te digo, pero todo en equilibrio. Todo en equilibrio, con Bacillus, con Tricoderma, con Beauveria, pero en equilibrio, no excederse en la aplicación. No excederse en la aplicación, pero acuérdate que tú tienes que mantener son tus microorganismos endógenos. Eso es clave, lo que nos interesa es conservar ahí. Mira, el caldo sulfocálcico, te digo, yo no trabajo con el caldo sulfocálcico. ¿Por qué? Porque estás trabajando con temperatura. Estás haciendo unas combinaciones ahí con cara agrícola. Y ese humo que sale ahí en ese proceso es súper contaminante para el humano, para uno. ¿Es efectivo? Sí es efectivo el caldo sulfocálcico, pero tienes que tener mucho cuidado, o sea, tener medidas preventivas para la preparación del caldo sulfocálcico. Es preferible que uses el cardo bordelés. Si quieres aplicar tratamiento con cardo bordelés, no es algo frío y no tienes que estar mezclando. Y si haces el caldo sulfocálcico, no le metas, no le coloques ceniza mientras estás separando el hidróxido de calcio con el azufre, ¿ok? No hagas eso. Solo la cal y el azufre que haga su trabajo, que ellos se mezclen. Y después que salgas de ahí, le aplicas la ceniza. No le apliques melaza porque la melaza no está haciendo nada ahí, ¿ok? Pero mucho cuidado con eso. No trabajen con temperatura, y si trabajan con temperatura, sus lentes, sus guantes, su tapaboca. Porque la salud es lo primero, hay que cuidar la salud. Eso es lo más importante que tiene que tener en cuenta el productor. La salud. De poner microorganismos, la prevención. Antes de poner microorganismos, primero regular el pH del suelo, porque si no mueren los microorganismos. Por eso que estamos hablando de microorganismos endógenos. Y hay microorganismos que son adaptables, ¿ok? El pH va dependiendo de lo que estés aplicando. Mira, donde hay hojas en descomposición, no. Eso lo puedes utilizar para hacer extracciones de ácidos húmicos. Porque en esas hojas, en esa humedad, ese es el sitio que le encanta al Fusarium, ¿ok? Y buena fertilización, con eso tengo para trabajar, si es correcto. Buena hidratación, buena nutrición y un manejo. Ahí estamos listos. Ajá, por aquí.
Me dice, excelente, yo no utilizo cerita, solo caria azufre, pero cuidado con esa preparación, ¿viste? Sí es súper bueno, ¿ok? Súper bueno, pero el detalle es que trabaja con temperatura y la emisión de esos gases, eso es peligroso para la salud. Ponte un tapaboca, tus lentes y tus guantes. Por aquí me dicen, ¿cómo se combate Fusarium si ya está en el tejido de mis plantas? Bueno, cuando está como endofito, tenemos que atacarlo en la membrana, irritarlo, ¿ok? ¿Y cómo logramos eso? Con flavonoides, con metabolitos secundarios, ¿ok? Con flavonoides, que irrita, esa parte irritante que también sirve de insecticida, regula su crecimiento, su esporulación como endofito. Esa planta va a estar infectada, pero va a estar regulada, ¿ok? Y la poda sanitaria, en horas frescas, activa la resistencia de la planta. Al activar la resistencia de una planta bien nutrida y bien hidratada, no va a ser un ataque significativo. Sí lo vas a tener, pero tu planta se va a desarrollar mejor. Aquí me dice, quiere decir que en parchita demandante fertilizante con ácido húmico de fúlvigo tengo. No, mira, fíjate, lo puedes hacer con ácido húmico. Con ácido húmico, de hecho, nosotros tenemos un ensayo, pero no con parchita. Tenemos un ensayo montado, pero es con 4000 plantas de pimentón. Solo le estamos aplicando ácidos húmicos al 12%, que lo hicimos con una extracción salina pasiva. Y lo estamos aplicando. Y el ácido fúlvico, ¿ok? Pero lo estamos haciendo en pimentón, en Solanaceae. Mientras que la parchita lo puedes hacer, pero no vas a esperar el mismo rendimiento que con la aplicación de microorganismos activos de alta concentración como EMAPRO, el potente fertilizante orgánico. Pero sí es posible, ¿oíste? Sí es posible e interesante. Mira, si tú eres productor de parchita y estás acá en Venezuela, podemos montar un ensayo a ver cómo nos va. Te digo que vamos a tener resultados buenos. Vamos a tener resultados buenos con ácidos húmicos y ácido fúlvico. Vamos a tener resultados buenos. Entonces, como le digo, la agricultura es sencilla, es un tema de manejo. Hay que sabernos manejar. Y en la matriz de Eisenhower hay que mantenerlo siempre en lo importante y urgente. Importante y urgente. Importante y urgente. ¿Ok? El humo de lombriz, claro que sí. Claro que sí. Esa es una fuente también de humus. Está el humus natural, el humus de lombriz, el humus que viene en la leonardita. Todos son efectivos y son buenos. Ya va. Si yo te compro el EMAPRO y aprendo el conocimiento que tienes, nunca más usaré pesticida. Exactamente. Eso es correcto. Eso es correcto. Exactamente. Claro que sí, porque cuando tú tienes un suelo en equilibrio, el requerimiento es tus cultivos sanos, porque vas a tener cultivos sanos, van a ser cubiertos simplemente con ácidos húmicos. Porque fíjate, cuando tú aplicas fungicidas, ahí tú eliminas químicos residuales, eliminas todo, beneficiosos y patógenos. Insecticidas, fíjate el caso de México, retiraron 32 moléculas que habían más allá de ¿qué? De 15 años uno con esa lucha, retírenlo. Y lo lograron, lo consiguieron. Pero ya la afectación está hecha. Entonces, como le digo, mantener el equilibrio en el suelo, la salud de su suelo, es clave. Y les digo, la agricultura orgánica atiende extensiones de terreno. Claro, con bocachi. Bocachi sirve para extraer también como una fuente de humus, para extraer ácido húmico, si está madura. Pero la aplicación y la logística de la agricultura orgánica es similar a la convencional, por fertirriego. Yo tengo un cultivo de 3 años en producción y lastimosamente la única manera que tengo de producir.
tienes que mantener un equilibrio en tu producción. Mira, si estás en Venezuela, hagamos un ensayo. Hagamos un ensayo. Si quieres lo hacemos solo con ácidos húmicos, si trabajas con parchita. Y te aseguro que vas a tener resultados excelentes. Lo que no vas a tener en rendimiento, lo vas a reducir en costo y ahí nos equilibramos. Buenísimo, es lo mejor que puedes hacer, ¿ok? Puedes aplicar también los bioquelatos, empezar a hacer bioquelatos. Bioquelatos, mantener el equilibrio en el suelo, porque el suelo pasa factura. Y te aseguro que todos los años tienes una patología nueva. Ah, perfecto, podemos montar un ensayito. ¿Qué estás produciendo en Mérida? La tacita de café de la gente de EMAC. Fíjate en Mérida, el caso particular de Mérida, con esas inyecciones de esos cócteles, yo le digo cócteles locos, de fungicidas, bactericidas preventivos, lo que están es matando el suelo. O sea, en ajo. No lo sigan haciendo. No lo sigan haciendo. Vamos a equilibrar el suelo. Y por eso lo que pasa es que el productor siempre es desconfiado porque tantas cosas que ha vivido un productor, tanto que ha pasado. Por eso que yo le invito, montemos un ensayo para que ustedes vean que el orgánico sí es posible y da buenos resultados con una buena planificación. Buenas noches, saludos para el cultivo de arroz. ¿Qué abonos para el primer abono, el segundo abono? Mira, fíjate, el live de hoy está destinado es para Fusarium en parchita. Escríbenos al privado y montaremos el más demandado. El tema más demandado lo desarrollamos, ¿ok? Escríbenos al privado con tu pregunta y que te gustaría que realicemos un live dedicado al cultivo de arroz, que fíjense, como lo hacemos aquí en Venezuela, estamos ponchados. Ustedes no saben que el arroz también tiene cadmio. Estamos comiendo arroz con cadmio. Es sorprendente, señores, es sorprendente. ...1,5 hectáreas. Bueno, vamos a montar esa parchita totalmente orgánica para que tú veas el resultado. Mira, y el cacao solo con ácidos húmicos estás hecho. Solo con ácidos húmicos estás hecho, porque tú le mantienes una buena hidratación y con los ácidos húmicos los microorganismos endógenos se desarrollan y te mantienen el equilibrio del cacao. Claro, y el manejo, las podas son clave. Las podas son clave. Fíjate, yo tuve un caso con cacao con la Lasodiplodia. La gente estaba llorando con la Lasodiplodia. Y resulta que la Lasodiplodia hace una asociación con la planta, donde la planta reduce el consumo de agua y nutrientes, y es por eso que la hoja queda pegada así como la que está ahí, queda pegada, y cuando tú la mueves, ella no se cae, es porque se está chupando la última fase de la savia. Y si tú le montas detalle a esas plantas con afectación, tienen tricomas como el durazno. Eso es característico de una planta en evolución. ¿Qué te está diciendo esa planta? Dame agua, dame comida. Dame agua y dame comida. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le damos químico. Entonces, si usted le da a una persona débil antibiótico, lo va a matar. Y eso es lo que pasa. Entonces, vamos a primero alimentarla, hidratarla, la podamos y se salva el cultivo. Esa fue una experiencia que tuve con la Lasodiplodia con cacao. Hola, saludos. La gringa de la guayaba. La guayaba. Ah, perfecto, perfecto. Entonces les digo, la agricultura es sencilla. Miren, nosotros tenemos años, señores, estudiando el fusario. Y su comportamiento es similar en todos los cultivos. Y el punto de partida, ¿qué es? La humedad. Y ahora, con la agricultura orgánica. Hola, buenas noches, Jorge. Con la agricultura orgánica y los filósofos de la agricultura, que son personas que no tienen conocimiento, simplemente vieron un videíto por ahí y ya movieron las redes y engañaron un poco a productores. Empezaron con la cuestión de la teoría de Okinawa y empezaron a recolectar microorganismos de montaña, mal llamados microorganismos de montaña, y lo que estaban era conservando y multiplicando fusarios. Llevaron más bien un problema más grave a los cultivos. Hola, fíjate,
el fusarium se maneja. Para el fusarium aplicamos una buena hidratación, una buena nutrición y un buen manejo, ¿ok? Con bioseguridad. Podas estratégicas todos los días, monitoreo, establecimiento de pediluvio, colocando un marco de plantación de 1600 plantas por hectárea, que es más fácil de manejar. Mira, el fusarium ese vive en el suelo. Él vive en el suelo, ¿ok? Él es un saprófito. Un saprófito, pero tiene cualidades de que se reproduce sexual y asexualmente. Y por eso que tiene esa facilidad de mutar. Y puede entrar como endofito cuando no tiene competencia, ¿ok? Cuando él está solito, él se desarrolla porque tiene un poder también de antibiosis, hasta más fuerte que el tricoderma muchas veces. Exactamente, control sanitario, hidratación y nutrición. Eso es la clave. Y fíjense, ustedes controlan fusarium y se olvidan de los otros hongos. Se olvidan de las bacterias. Fíjense, en el banano. En el banano todo tiene cigatoca. Y ya lo están viendo, ya están normalizando eso. Están normalizando el moco. No, vamos a hacer un buen manejo. El manejo es clave. No es que la planta se vea bonita. No, que cuando una planta se ve bonita es porque esa planta tiene buen vigor y resistencia. Y por ende va a tener mayor producción. Eso es lo que tenemos que buscar. Hola, buenas noches. Entonces, es sencillo. Esa es la manera de controlarlo. Una buena hidratación, una buena nutrición y manejo. Una planificación clara es la clave del éxito, ¿ok? Fíjense, los que ya están llegando tarde, les recuerdo que este live queda grabado en nuestro canal de YouTube. Ustedes se van al enlace de nuestro perfil, se van a YouTube y ahí están todos los videos de los live técnicos, ¿ok? Todos los videos de los live técnicos para que lo vean con detalle. Cualquier duda que les surja mientras lo ven con detalle, nos hacen la pregunta y con gusto los apoyaremos, ¿ok? Porque recuerden que productos orgánicos y asesoría EMAC estamos para apoyarlos, ¿ok? Y como les digo, no nos la sabemos toda, pero lo que hacemos, lo hacemos bien. Y en el manejo, señores, solo con manejo, usted ya ve resultado en su cultivo. Y les recuerdo que no existen fórmulas mágicas, no existen químicos que elimine al fusarium, no existen químicos que elimine a los nemátodos, no. Hay que mantener un equilibrio en el suelo, ¿ok? Un equilibrio en el suelo. Y aquí en Productos Orgánicos de Soria Gemas estamos para acompañarte en tu cultivo. Llevarte de la mano para que llegues al éxito de lo que quieres. A planificarte mejor. Fíjense, por ahí les monté un videíto de una gente de México que estaba botando los limones. ¿Por qué pasa esto? Porque usted tiene que saber al momento de sembrar a qué precio se va a vender. Ah, pero ¿cómo es eso? Con el comportamiento del año anterior. Usted ve en los precios del mercado cómo se fluctúa, se va más atrás al histórico y sabe cuándo va a vender y cuándo no. Si usted siembra para vender en la zafra, los precios van a ser bajos, o sea, oferta y demanda. Pero si usted siembra y se preparó para vender donde hay mayor demanda, ahí está la diferencia, con una buena planificación. ¿Puedes reproducir? Sí, claro que sí, ahí eso está cargado de microorganismos. Eso está cargado de microorganismos, ¿ok? Pero lo que pasa es que vas a matar a las lombrices si lo haces de forma anaeróbica. Pero lo mejor, mira, fíjate, lo mejor son los microorganismos endógenos de tu suelo. Haz el ensayo. Ve al suelo que tengas desnudo, sin materia orgánica, un suelo degradado en tu unidad de producción y abre un hueco más o menos como unos 15 centímetros. Retiras material de allí. Lo colocas en una bolsa que la puedas cerrar y sea hermética y eso lo mezclas con medio kilo de plátano maduro y lo dejas ahí unos 2-3 días en un sitio fresco y oscuro. Después eso lo vacilo que te conduzcan a una fermentación láctica porque tú quieres conservar y multiplicar y después lo aplicas en tu terreno y me cuentas. ¿Okay? La agricultura es sencilla, lo que nos complicamos somos nosotros. ¿Okay? Fíjense, solo con ácidos húmicos usted puede mantener un cultivo. Nosotros estamos garantizando en ese ensayo con las 4000 plantas de pimentón que ya están en campo un rendimiento esperado de 3 kilos por planta. 3 kilos por planta solo con ácidos húmicos y fúlbicos extraídos mediante la metodología EMA
de extracción salina pasiva, como la damos en nuestra masterclass, ¿ok? Eso está disponible en la masterclass. Y usted aprende a extraer sus ácidos húmicos, fúlvicos y humina y cómo aplicarlo. Hay productores que solo con eso están echando para adelante su cultivo, ¿ok? 3 kilogramos por planta. Eso es lo esperado. Todavía no hemos recogido, o sea, estamos apenas trasplantamos hace 2 días. Salieron de vivero. Pero le estamos dando solo con ácidos húmicos, ¿ok? No, mira, los microorganismos de montaña vienen con fusarium. Muchas veces esos micelos que tú ves, que están por ahí con esos colores, es fusarium. Y tú lo que haces es multiplicar fusarium. Y fusarium tiene una capacidad súper rápida de reproducirse, tanto sexual como asexual. Entonces, si tú le das más poder a ese fusarium y llevas más fusarium a un suelo donde haya fusarium, va a migrar como endofito, va a ser lo que más va a dominar en la población. Por eso que yo le digo, microorganismo de montaña, vamos a hacer extracciones de ácidos húmicos, fúlvicos y humina. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta hasta ahora en este excelente live de productos orgánicos de asesoría EMAC, un live de retroalimentación, ¿ok? De retroalimentación, porque no nos la sabemos toda, pero lo que hacemos lo hacemos bien. Y la agricultura es como la guerra, no se ganan batallas si no se conoce el terreno. Y nosotros conocemos el terreno porque si manejas fusarium, garantizas el éxito. Y sí, aquí en Productos Orgánicos de Asesoría EMA somos especialistas en el manejo de fusarium. El fusarium solo se maneja, ¿ok? Igual que los nematodos. Fernando, saludos. Entonces, fíjense. Las plantas tienen que ser resistentes. Es el cuento que nos dice, no, esta planta es resistente al fusarium. Usted puede llevar la planta más resistente al terreno, pero si usted no le aplica una buena hidratación, una buena nutrición y un manejo, le aseguro que el fusarium se la va a comer. Se la va a comer, ¿ok? Es un tema de planificación. Planificación clara, es lo que siempre les digo. Planifiquémonos mejor. Fíjense, ahí en nuestra página oficial, en PDF educativo, es un material totalmente gratuito. Hay una guía que habla del fusarium, ¿ok? Para que ustedes los conozcan, sepan su comportamiento y que solo podemos manejar. Que los fungicidas que tenemos hasta ahora, que son residuales, atacan a todos, ¿ok? A todos los hongos, beneficiosos o no. Por aquí me dice, ingeniero, ¿qué herbicida puedo utilizar para no dañar mi suelo? Mira, herbicida no tanto, o sea, si puedes hacer, como te digo, un buen manejo, puedes hacer el retiro de la maleza manualmente sin guadaña, porque le estás dando un monitoreo constante, ¿ok? Pero un herbicida como tal, fíjate lo que utilizábamos nosotros. Utilizábamos gallinaza madura, gallinaza cruda. Pero mejor es un manejo cultural en terreno. Puedo usar los desechos para mi cultivo de maracuyá, siempre y cuando lo madures, ¿ok? Y si lo puedes llevar en forma líquida, mejor. Aplica los líquidos. ¿Ok? Porque fíjense, el chivo, las vacas tienen un rumen. Y en el rumen, un rumen es la mejor cámara de fermentación que existe. ¿Ok? De hecho, nosotros nos semejamos a la vaca. Nosotros fermentamos similar a la vaca. La vaca es el mejor fermentador natural que existe. Ahí hay arqueas, ahí hay microorganismos, hay saprófitos y mantiene un pH alcalino, ¿ok? Pero así se comporta el suelo. Así se comporta el suelo. Entonces usted ahora me entiende porque yo le digo no utilicen melaza. ¿Qué pasa si ustedes se pasan del 10% o 2,5% del peso vivo de las vacas con la melaza? Matan a la vaca o le dan prioridad a los saprófitos, a los protosos. ¿Y los protosos qué causan? Enfermedades. En el suelo pasa exactamente igual, ¿ok? Si tienen alguna pregunta hasta ahora, bueno, volvemos con el tema de la parchita, ¿ok? Agarren datos.
es que fíjate, no existe plantas resistentes. El fusarium está en el suelo. Si el fusarium ve una planta que le falta hidratación y nutrición, él va a entrar. Él va a entrar ahí, ¿ok? Entonces fíjense, para manejarla, ¿cómo manejo yo la parchita? Voy a planificarme para sembrar parchita y tengo 1 hectárea. Primero, el marco de plantación, esto es clave. Marco de plantación de 2,5 por 2,5, ¿ok? 1600 plantas por hectárea. Así la haga cercado individual o en forma de espada, como ustedes consideren. Pero 1600 plantas por hectárea. Sectorizar. Tengo que sectorizar con mi pediluvio en todos los sectores. 4 sectores. 4 sectores de 400 plantas. Sencillo de manejar. Me manejo por sectores. 4 sectores. En esos 4 sectores voy a hacer una programación de podas sanitarias en hora fresca. Podas sanitarias en hora fresca. Desinfección cuando voy de lote a lote. Porque yo sé que es mentira que un personal de campo va a desinfectar la herramienta cada vez que pase de una planta a otra. El monitoreo diario, sacar esa mortalidad y toda esa poda sanitaria, todo ese material muerto o en descomposición, en una funda, en un saco, pero que no toque el suelo. ¿Ok? Desinfección de las herramientas. Hay que desinfectar las herramientas. Sectorizar, establecimiento de pediluvios o pocetas es clave. El riego. Esto es clave, el riego. Hagan riego de nutrición. Háganle riego de nutrición a la parchita. ¿Qué es un riego de nutrición? Cuando vayan a aplicar el biofertilizante, cuando vayan a aplicar EMAPRO, háganlo de noche. Tarde-noche, para que la planta lo asimile mejor. Cuando queremos aplicar hidratación, hagámoslo de 6 de la mañana antes de las 9 de la mañana. Para que esa planta se mantenga relax durante el sol o las horas más templadas, ¿ok? A capacidad de campo. No excedamos la capacidad de campo. No excedamos, o sea, 5, 15, 25, 30 litros lo más que usted pueda aplicar, ¿ok? Depende de la fase de desarrollo de la planta. Eso es clave. Eso es clave. La fertilización. No esperes que la planta te pida. Que el suelo tenga los nutrientes y que la planta lo tome cuando ella lo requiera. Y la concientización del personal. Y ahí le garantizo el éxito en su cultivo, de maracuyá o del que tenga, ¿ok? Pero eso es clave. Mira, y hay que saber que no existen plantas resistentes. Saludo, tienes 1200 plantas en 1 hectárea, buenísimo. Buenísimo. Claro, si las puedes subir hasta 400, pero fíjate, con esas 1200 lo puedes dividir en 4 sectores de 300 plantas. Sencillo para el manejo. ¿Ok? La observación es clave. Entonces, fíjense, para aplicar un fungicida, sí o sí su planta tiene que estar bien hidratada y nutrida. Una planta que esté enferma y débil, no le apliquen fungicida porque la van a matar. Se les muere la planta porque esa planta está débil, ¿ok? Tratamiento preventivo, eso no existe. Olvídense del tratamiento preventivo. Tratamiento preventivo no existe. El tratamiento preventivo sale caro. Muy caro el tratamiento preventivo. Entonces tenemos que cuidarlo, ¿ok? Tenemos que ser celosos con nuestro cultivo. No todos pueden entrar a ver nuestra producción. ¿Por qué? Porque en 1 gramo de suelo, 1 gramito, menos de 1 gramo, eso va cargado de unidades formadoras de colonia, ¿ok? De hongos beneficiosos o patógenos. Entonces siempre hay que ser precavido. La desinfección es clave. Por ahí me dijeron, Miguel, pero ¿cómo voy a desinfectar yo el tractor? Es preferible desinfectarlo antes que te contamine el suelo. Tú no sabes de dónde estuvo esa rastra, tú no sabes dónde estuvo ese tractor, tú no sabes dónde estuvo esa persona que está llegando a tu unidad de producción. Y acuérdense que sus plantas son sus líneas de servicio. Hay que ser celoso con su línea de servicio. Mira, nosotros estamos ubicados en el centro de Cagua. Estamos ubicados en el centro de Cagua. Hacemos envío a nivel nacional por MRW
ISUM, y ofrecemos asesoría en manejo de cultivo y asesoría en preparación de bioinsumos. Si estás interesado, escríbenos al privado o al número que está acá y nos deja el mensajito y con gusto te contestamos, ¿ok? La agricultura es sencilla y la agricultura orgánica se puede aplicar a extensiones de terreno, a 1.600 hectáreas, a las que ustedes quieran. Es la misma logística, es la misma logística que tenemos que aplicar en todos los cultivos. Porque es sencillo, ¿para qué complicarse? No, gracias a ti por estar compartiendo e interactuando en este live de retroalimentación, ¿ok? Estos son live de retroalimentación porque no nos la sabemos toda, pero lo que hacemos lo hacemos bien. Y este señor tenemos años conociéndolo, cómo nos dio tarea, pero ahí lo pudimos regular. Por eso yo veo a veces la gente que se altera. Miguel, tengo esto. Llame a los amigos de Piura, que tienen plátanos orgánicos. Miguel, relax, tranquilo, vamos a eliminar las plantas viejas. Listo. Porque hay que evitar la dependencia varietal. La dependencia varietal regula la agronomía, o sea, regula a los productores y posiciona a otros. Pero si nosotros tenemos un buen manejo, no nos afecta. El Fusarium siempre ha existido en los cultivos, siempre ha existido en el suelo. Entonces hay que olvidarse que lo vamos a eliminar. Hay que olvidarse que vamos a eliminar nemátodos. Claro que sí, mira, mándanos un mensaje al privado y haces la asesoría de preparación de bioproductos de hemafermentación. ¿Qué incluye esa clase? Mira, fíjate, hemafermentación, te acompañamos en el proceso para la recolección de microorganismos endógenos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo los vas a activar y cómo lo vas a fermentar? Y vamos a diseñar un bioreactor de fermentación. Un bioreactor de fermentación con una cámara de gas, que esa es la clave del eficientes microorganismos activos de alta concentración. Y luego te damos la introducción a los bioquelatos y a los tipos de riego. Entonces escríbenos al privado y te enviamos toda esa información. Esto que está acá, eso es una planta de parchita, ¿ok? Pero no es una planta real, como les dije al principio del programa. Esto yo lo creé por IA para que vieran el comportamiento del Fusarium, la afectación que tiene. O sea, tiene afectación comercial porque usted no vende un fruto así. Entonces hay que controlarlo. Hay que controlarlo, ¿ok? Hay que controlarlo y se controla. No se elimina, se controla. La rotación de cultivo muchas veces sí es oportuna, pero si usted no controla el equilibrio de su suelo, no está haciendo nada. La humedad le encanta al Fusarium. Y como le digo, cuando el Fusarium se vuelve endofito, yo por ahí les voy a dejar una guía, ¿ok? Una guía de comportamiento del Fusarium bastante sencilla y explicativa, sin tanta terminología, para que entiendan cómo él hace. Él hace un cuello de botella, ¿ok? Un cuello de botella entre la raíz y el tallo. Y la planta no puede pasar sus nutrientes ni su hidratación y empieza la pudrición. Y cuando la planta se está pudriendo en esa parte, empieza la debilidad y entran otros patógenos. O sea, el Fusarium es la puerta de entrada de otros patógenos. Sí, el tricoderma, fíjate. El tricoderma tiene un poder antibiosis buenísimo. En laboratorio, bestial. Pero el detalle es que el tricoderma tenemos que ponerlo a competir con ese Fusarium. Y también el Fusarium tiene un poder de antibiosis increíble. Pero no solo el tricoderma, sino los microorganismos endógenos también son clave. Porque lo vamos a atacar por todos los lados, ¿ok? Y lo arrinconamos. Eso es lo que queremos, arrinconar al Fusarium. Es la manera de controlarlo como saprófito. Cuando está como endófito, hay que aplicarle Noma Fusarium. Y la planta bien hidratada y nutrida para aplicar Noma Fusarium y podarlo. Ah, fíjate. Pero te digo, es sencillo, mira. De ese mismo suelo, tú puedes activar microorganismos endógenos y se lo aplicas para que empiecen a competir con ese Fusarium. Y ahí empieza a hacer el equilibrio. Establecer tu cultivo, ponte con 1.600 plantas
en lote de 400 es más manejable, lo divides con fosa sanitaria, pones tu poceta o tu pediluvio, desinfección de herramientas. Es el mismo manejo para todos los cultivos, ¿ok? Es el mismo manejo. Pero sí, eso pasa, pero... Y la observación es clara, ¿ok? Y les digo, o sea, fíjense, la agricultura, como la hemos hecho estos últimos años, nos está dando como resultado nuevos patógenos, nuevas incidencias, baja de producción, se aumenta el costo de producción, ¿ok? No, mira, nosotros no vendemos, explicamos es la metodología de tipos de riego, cómo vas a regar. No vendemos sistema de riego, pero sí te podemos asesorar en la instalación de uno, ¿ok? ¿Cómo podemos regular el pH del agua? Cuando vamos a aplicar tricoderma, ya que el regulador del pH, mira, el pH del agua es variable, ¿ok? Y como te digo, como el tricoderma tiene esa característica de antibiosis, tienes que llevarlo a un pH neutro. Un pH neutro en el medio donde lo estés liberando. Muchas veces el tricoderma lo cultivan en arroz. En base a nofenor y el otro que regula el vinagre. Mira, fíjate, nosotros hemos regulado pH dependiendo de la situación que esté, ¿ok? Dependiendo de la situación que estés y los recursos que tengas. Hemos regulado pH con ácidos húmicos, hemos regulado pH con fermentos nitrogenados, hemos regulado pH cuando son muy ácidos a veces con encalado, pero la clave ha sido siempre el ácido húmico, nos ha ayudado muchísimo, ¿ok? O sea, no te compliques tanto por el pH. Yo sé que el pH es lo que determina todo. El pH determina todo, pero con una buena aplicación de ácidos húmicos estás hecho. Porque con un buen pH se aumenta el intercambio catiónico. De hecho, el pH determina todo, ¿ok? Pero para la aplicación de microorganismos no es tan significativo. Entonces, como le iba diciendo, la agricultura es sencilla. Lo que tenemos que hacer es una planificación clara, movernos en esa matriz de Eisenhower o en la que ustedes quieran, pero siempre tienen que tener sus prioridades. Importante, urgente. ¿Qué es importante y urgente? Hidratación, nutrición y un buen manejo. Importante, no urgente. ¿Qué es importante y no urgente en su cultivo? Aplicación de fungicidas si lo requiere la planta, de bactericidas si lo requiere la planta, de insecticidas si lo requiere la planta. Entonces eso es clave. La observación es importante y urgente, tener un personal capacitado que te haga la labor. Porque les digo, fíjense, así como la presión de pastoreo de la metodología de EMA de ganadería regenerativa, la observación es la clave. Salieron de un potrero, ese potrero queda listo. Y así usted puede tener mayor observación de las actividades de su personal en campo y cómo va el trabajo. La agricultura es sencilla, no hay que complicarse. Fíjense, claves de riego en la metodología EMA, de tipos de riego. Primero, riego de hidratación. ¿Qué es el riego de hidratación? El que usted aplica en horas tempranas de la mañana para hidratar a la planta para que haga sus metabolitos y su metabolismo durante el día. Ahí hay competencia, hay temperatura y la planta suele estresarse, pero nosotros la tenemos hidratada a capacidad de campo. Riego sanitario, esto es clave. El riego sanitario usted lo aplica cuando quiere atacar hongos, bacterias, insectos, porque la planta crea resistencia cuando está bajo un estrés. Y por ejemplo, en el caso del fusarium, cuando está como endofito, usted le aplica Noma fusarium y lo irrita más. Y el Noma fusarium, por ser metabolito secundario de extracción de plantas estratégicas, secuestra o toma los radicales de la planta y así evita una nueva afectación. Pero esos tratamientos háganlo en las horas más calurosas. ¿Ok? Ese es el único trabajo que tienen que hacer en las horas calurosas. El riego sanitario. Y el riego de nutrición háganlo de noche.
donde la planta está más tranquila, como les digo yo, que la planta esté relax, que no se complique, que ya lo que vas a comer ahí, y se dedica a crecer, a mejorar su resistencia. Y una planta con una buena salud le garantiza el éxito. Por eso que esto va de la mano. Primero, equilibrio del suelo es clave. Segundo, una buena hidratación, nutrición y manejo. Se olvida de patógenos, se olvida de esa historia de todos los años una nueva patología, todos los años una nueva afectación. Eso ya quedó en el pasado. Con la metodología EMA te garantizamos el éxito y trabajamos, escúchenlo bien, trabajamos extensiones de terreno. Extensiones de terrenos con productos orgánicos, líquidos, ¿ok? Por eso que yo siempre le digo bokashi. Bokashi sirve para hacer vivero, pero ¿cómo usted se lleva una tonelada de bokashi para un cerro? Y no queremos hacer un nuevo suelo, no. Queremos regenerar el suelo que ya está, ¿ok? Fíjate, Noma fusarium es de acción rápida, acción inmediata, ¿ok? Acción inmediata, mira, cuando están como saprófito lo ataca en la reproducción, en la señalización hormonal de ellos, ¿ok? Le irrita la membrana, evita la esporulación de ellos, y cuando está como endofito le irrita la membrana y mantiene bien los radicales libres de la planta. Es de acción inmediata. Tú lo aplicaste y baja la incidencia. ¿Ok? Baja la incidencia de fusarium. Claro, afecta también a otros hongos como todos los fungicidas y bactericidas e insecticidas. No solo va contra el fusarium, pero como el fusarium es el que tiene mayor población, es donde él va a hacer el trabajo. Por eso es inmediato. Tú hidrataste tu planta, fíjate. Tú compraste 1 litro de Mapro, potente fertilizante orgánico, y compraste Noma fusarium, fungicida, bactericida e insecticida. ¿Qué tienes que hacer? Primero, le das un riego y hidratación a tu cultivo. Luego agarras EMA-Pro y lo diluyes medio litro en 200 litros de agua y le das la primera aplicación. Fumigas eso de noche, a la raíz o a la planta, ¿ok? Luego 5 días después haces exactamente el mismo procedimiento. Después que tú hagas esos procedimientos, aplicas Noma fusarium en horas donde haya mayor temperatura en tu cultivo. Noma fusarium te alcanza para 2 asperjadoras de espalda. Puedes cubrir 1 hectárea con eso de plántulas pequeñas, pero 40 litros, 2 asperjadoras, y le das a la parte afectada y al suelo. Dependiendo, hay que evaluar el suelo, qué pH y la textura del suelo que tú estás controlando, ¿ok? Mira, fíjate, ¿cada cuánto lo puedes aplicar? Cada 15 días dependiendo la afectación, ¿ok? Cada 15 días, dependiendo la afectación que tenga tu cultivo. Fíjate, si 200 ml te alcanzan para 40 litros, 200 ml para 40 litros, ¿cuántos serían? Tendrías que comprar 5. 5 Noma fusarium te alcanza para 200 litros. ¿Okay? Para 200 litros de agua, de Noma fusarium. Pero con 200 litros, fumiga hasta 3 hectáreas, ¿ok? Perfecto, mira, todos los lives quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Tú te vas para allá y ahí lo ves con más detalle. Igual en nuestra página, te vas al enlace a nuestro perfil, le das clic ahí y ahí está toda esa información ahí con la ficha técnica de todos los productos, ¿ok? Y también esta información de nuestra asesoría. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta hasta ahora, ya nos quedan 8 minutos de este grandioso live. ¿Okay? Un live de la vida, de la regeneración de suelo, de la producción, ¿ok? Porque los productores son los grandes empresarios. Son los grandes empresarios del mundo. ¿Ok? Pequeño y grande productor son los grandes empresarios. Y la producción agrícola es clave. Hagámosla bien. No nos compliquemos. Como les digo, no existe fórmulas mágicas. Olvídense de las fórmulas mágicas. Fíjense, si ustedes supieran la cantidad
la cantidad de terreno que hemos tenido que recuperar donde metió la mano un filósofo de la agricultura. No lo digo porque filosofen, no. Lo digo es porque inventan cuestiones incoherentes. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de esos violes, por ahí le monté un video de viol con fusario. Señores, hay que saber qué estamos multiplicando, qué estamos conservando. Si tenemos duda, en cualquier facultad o por Google, tómenle foto al hongo. Le toman foto al hongo y buscan algo parecido en Google. O en la inteligencia artificial. O sea, ahorita tenemos la tecnología para saber qué estamos multiplicando. Pero ¿vamos a multiplicar un patógeno para nuestro cultivo? No, hay que tener cuidado. Tú tienes 2200 plantas de banano. Ok, tiene 27.000 plantas de banano. Tienes varias hectáreas. Aproximadamente, sí. Pero igual, mira, escríbeme al privado y ahí te sacamos la cuenta, ¿ok? Te sacamos la cuenta, pero acuérdate, no más fusarium lo vas a aplicar a donde tengas afectación. Donde no tengas afectación, solo aplicas EMAPRO. EMAPRO, que es un potente fertilizante orgánico que aparte tiene propiedades de bioquelantes y propiedades de biofertilizante y regenerador de suelo, que le da hidratación, o sea, le da mayor cobertura a tu suelo, y ahí es donde entran como control de nematodos. El nematodo lo que quiere es agua y quiere nutrientes, eso es lo que quiere el nematodo, por eso que se forman esos nódulos en las raíces. Pero si tú le tienes un suelo equilibrado, fertilizado y bien hidratado, tengas o no tengas cultivo, tú no vas a tener ningún tipo de problema. Es como el ejemplo que yo les coloco siempre, que en su casa ustedes hacen mercado para una sola persona y le llegan visitas de 20. ¿Qué creen que va a pasar? ¿En cuánto tiempo ustedes se van a comer ese mercadito? ¿Tiene que ir otra vez al mercado a comprar? Bueno, en los microorganismos no existe un mercado, existe la depredación. Y empiezan a comerse entre ellos mismos. Y después que se comen entre ellos mismos, empiezan a atacar las plantas. Y ahí viene el desequilibrio del suelo. Es por eso que yo siempre les hablo de mantener el equilibrio del suelo para garantizar el éxito. Porque la agricultura es sencilla. No hay que complicarse. Bueno, y les recuerdo que este programa va a quedar grabado, todos los programas técnicos quedan grabados en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Lo pueden ver con más calma y hacer cualquier pregunta que les plantee. El que esté interesado que la semana que viene hablemos de su cultivo en específico, escríbenos al privado y el cultivo que sea más solicitado, desarrollaremos el manejo de fusarium en ese cultivo. El manejo es similar para todos los cultivos, ¿ok? Es similar. No cambia mucho, que el fusarium actúa exactamente igual. Entonces, los invito a que visiten nuestra página, ahí van a encontrar material de bastante valor, totalmente gratuito, donde van a aprender a hacer sus propios violes con recursos que tengan en su zona, y también van a ver cómo pueden hacer una fosa para madurar gallinaza o camas de pollo o para hacer compost, ¿ok? Sí, los productos están disponibles solo en Venezuela, ¿ok? Están disponibles solo en Venezuela. Y te ofrecemos la asesoría online de preparación de bioproductos similares a los nuestros, con el sello 3E. Eficientes, eficaces y económicos, ¿ok? Porque en Producto Orgánico de Soriadema estamos para apoyarte. Y como les digo, la agricultura es como la guerra. No se ganan batallas si no se conoce el terreno. Y nosotros ya ganamos el terreno porque controlamos el fusarium. Esa es la clave de todo cultivo. Controlen fusarium, mantengan el equilibrio del suelo y garanticen el éxito. Y es sencillo, o sea, la agricultura es sencilla. Sencilla. No hay que complicarse, hay que estar tranquilo. Fusarium se controla. Gracias, Yacir. El fusarium se controla. Simplemente hay que hacer una buena planificación, manejarnos en la matriz de Eisenhower, importante, urgente, importante, no urgente. Lo importante, no urgente, agéndenlo, póngale fecha para que no se lo olvide. Importante, urgente, hidratación. Importante, urgente, nutrición. Importante, urgente, manejo. Y el manejo es clave, fíjense, el manejo lo desglosamos en ¿qué? Bioseguridad, concientización del personal que tiene en su unidad de producción.
Tiene que mantener ese personal feliz porque son los ojos, ¿ok? Y lo que es clave, sacar la mortalidad tal cual como los galpones de pollo, los galpones de gallinas ponedoras. Todos los días se saca la mortalidad. Todos los días sacamos la mortalidad en nuestro lote. Dividámoslos en lotes y entre cada lote colocamos una poceta o simplemente un pediluvio. La agricultura es sencilla, señores. Es sencilla. Y fíjense, el fusario en esta foto que está aquí, que fue creada por IA, se los repito, es una foto creada por IA, es para que vean la afectación tan grande. O sea, no es solo que se te va a morir la planta, sino que te puede llegar a la fructificación y mira, eso no es comercial. Entonces la planificación clara, ¿ok? Y los invito para el programa oficial de Productos Orgánicos de Asesoría EMAC de todos los viernes a las 20 horas de Venezuela y seguiremos hablando de este tema, de la parchita o maracuyá, manejo de fusario en parchita o maracuyá. Para la semana que viene estamos escuchando sus solicitudes de qué cultivo quiere que hablemos, ¿ok? Del cultivo que sea el más votado, como decir, el cultivo que tenga más demanda, desarrollamos el tema de la semana de ese cultivo de manejo de fusario. Porque como les digo, el que maneja fusario garantiza el éxito, ¿ok? La agricultura es sencilla y como siempre les digo, no nos la sabemos toda, pero lo que hacemos, lo hacemos bien. Y este señor que está ahí, el fusarium, ya no es nuestro dolor de cabeza porque sabemos manejarlo, ¿ok? Igual que los nematodos, no existe nematicida, no existe algo que elimina el fusarium, solo se controla, ¿ok? Solo se controla. Bueno, señores, ya estamos llegando al final del programa. Los invito a que visiten nuestra página, le dan clic al enlace de nuestro perfil y ahí está toda la información que requieren, ¿ok? El que esté interesado en nuestras asesorías de tanto de manejo de cultivo como de la preparación de bioproductos similares a los nuestros con las 3 E, eficientes, eficaces y económicos, nos escriben al número o al privado y ahí nos planificamos, ¿ok? Estamos ubicados en Cagua Centro, realizamos envíos a toda Venezuela por MRW y Zoom. Inscríbanse en la Masterclass de humificación para que hagan extracciones de ácidos húmicos, fúlvicos y humina. Y también está disponible la Masterclass de planificación lunar, ¿ok? Por ahí está la venta del planificador lunar. El que esté interesado también, con el planificador lunar ustedes se meten y van a saber dónde está la savia. Y con ese conocimiento pueden saber qué actividad van a programar. Para tomate, fíjense, tomate, excelente. No, gracias a ustedes. Bueno, señores, gracias por compartir este espacio, su espacio, un espacio dedicado a la agricultura, a la vida, a la regeneración de suelo, ¿ok? Nos leemos y nos vemos en los videos, leemos con detalle cada comentario. Y bueno, escríbanos al privado qué cultivo quiere que desarrollemos la próxima semana. Bueno, nos vemos el viernes a las 20 horas de Venezuela en su programa oficial, el programa de Productos Orgánicos y Asesorías EMA. Bueno, señores, muchas gracias por compartir con nosotros. Buenas noches, saludos.